Hoy nos vamos a meter de lleno con el sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Me encanta ese libro. Y antes de que piensen que esto va de ser apáticos, Claro. les adelanto, Claro. para nada. Se trata de elegir nuestras batallas, Exacto. de darle importancia a lo que realmente vale la pena en nuestras vidas. De que realmente nos importe. Sí. ¿Te ha pasado que a veces te sientes Ajá. como que Sí. le das importancia a cada detallito, A todo. a todo, como si tuviéramos energía ilimitada para preocuparnos? Totalmente. Y este libro, escrito por Mark Manson, Ajá. nos da justo esa sacudida para reevaluar. Sí. ¿A qué le estamos dando nuestra energía? ¿En qué la estamos invirtiendo? ¿En dónde la estamos poniendo? Y si empezamos con este concepto de la caminadora hedónica, Me encanta. suena como un aparato de gimnasio futurista. Ajá. ¿De qué se trata esto? Mira, la caminadora hedónica se refiere a esa tendencia humana a buscar siempre a más, Ajá, pensando que la felicidad está en la siguiente meta que alcancemos. ya. Compramos un auto nuevo y sí, nos sentimos felices por un rato. Claro. Pero pronto queremos una casa más grande, un mejor trabajo y así. Exacto. Es como si estuviéramos corriendo pero sin llegar a ningún lado. Como en una rueda, ¿no? Siempre buscando esa felicidad Ajá, que está a la vuelta de la esquina. que nunca llega. Y aquí es donde Manson nos dice, alto, Exacto. la felicidad no es un destino, No. sino un subproducto Un resultado. de elegir las luchas correctas. Ok, ¿y cómo sabemos cuáles son esas luchas correctas? Buena pregunta. Porque todos tenemos sueños. Claro. Ajá, aspiraciones. Eso es saber en cuáles enfocarnos. Mira, Manson usa una anécdota personal Ok, para ilustrar esto. dale. Él soñaba con ser una estrella de rock, Ah. fama, conciertos, fans. ¿Suena bien? La idea le encantaba, Sí. pero odiaba el proceso. Ensayar horas, buscar presentaciones, promocionar. Uf, todo el trabajo detrás. Exactamente. Y ahí es donde a veces nos desinflamos, ¿no? Totalmente. Amamos la idea, el resultado, pero no el camino. Exacto. Y Manson se dio cuenta de que estaba enamorado de un resultado, Ya. no del proceso. Interesante. Y por eso no lo logró. Entiendo. Entonces no se trata solo de tener un sueño, sino de disfrutar el camino, Del proceso. las pequeñas batallas que los llevan hacia él. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto crucial del libro. Ah. El poder de que te importe una mierda. Aquí es donde se pone bueno. Pero ¿cómo que no nos debe importar nada? Piénsame. No se trata de ser indiferentes a todo. Ok. Pues bien, de ser selectivos con nuestras preocupaciones. Tenemos una cantidad limitada de energía. De atención. La pregunta es, ¿en qué la vamos a invertir? Claro. Es como si tuviéramos un presupuesto de me importa para gastar. Exactamente. Y hay que saber en qué lo usamos. Totalmente. ¿Tienes algún ejemplo de esto? Pensemos en Charles Bukowski, Ok. un escritor que no encajaba en las normas sociales. Ya. Le importaba. Para nada. Yeah. Él se enfocaba en su escritura. Es lo suyo. Y eso fue lo que lo hizo destacar. Es cierto. A veces el no preocuparnos por la opinión de los demás puede ser la clave Totalmente. para lograr grandes cosas. Sí. ¿Recuerdas cuando decidiste renunciar a tu trabajo para viajar por el mundo? Uy, sí. Muchos te criticaron, pero tú seguiste adelante Uf, y viviste una experiencia que increíble. valió la pena. Elegiste tus batallas Mis batallas. y te enfocaste en lo que realmente te importaba. Exacto. Y esa es la esencia del libro, ¿no? Totalmente. Identificar qué es importante para nosotros Sí, y dirigir nuestra energía hacia ella. hacia eso. Ok, entonces, si la felicidad no se trata de evitar el sufrimiento, Ajá. ¿cómo encaja el sufrimiento en esta ecuación? Buena pregunta. Porque no podemos negar que el sufrimiento Claro, existe. es parte de la vida. Es parte de la vida. Manson nos dice, el sufrimiento es inevitable. Ok. La vida está llena de problemas. De hecho, creo que en el libro dice, sí. La solución a un problema Ajá. es simplemente la creación del siguiente. Exactamente. Siempre estamos resolviendo un problema Ujú. para encontrarnos con otro. Es como una rueda. Unas ruedas sin fin Ah. a veces. Y para ilustrar esto, Manson nos cuenta la historia del teniente Onoda, ¿Quién es él? un soldado japonés. Creo que era en la selva. En la selva, sí. Durante 30 años después de la Segunda Guerra Mundial. 30 años. 30 años. ¿Por qué? Le habían ordenado nunca rendirse. Y se Ay. aferró a esa orden, incluso después de que la guerra terminara. ¡Wow! No podía creer que Japón hubiera sido derrotado. Claro. Vivió aislado, Ajá. luchando contra un enemigo inexistente. Qué fuerte. Se perdió de la vida Ya.
por aferrarse a una creencia falsa. A una creencia errónea. Exacto. Impresionante historia. ¿Verdad? Nos muestra cómo aferrarnos a las ideas equivocadas. Ajá. Puede llevarnos a sufrir innecesariamente. A sufrir de más. Y aquí es donde entra un personaje peculiar del libro. Me encanta este personaje. Ah, sí. ¿Quién es? El panda de la decepción. Un panda. Sí, el panda de la decepción es una creación de Manson para representar esas duras verdades que a veces necesitamos escuchar. Interesante. Como un maestro zen disfrazado de panda. Exacto. ¿Y qué nos dice este panda? Por ejemplo, nos dice cosas como, ganar mucho dinero te hará sentir bien, Ajá. pero no hará que tus hijos te quieran. Uf. Si tienes que preguntarte si confías en tu pareja, Ya. entonces probablemente no confíes en ella. Wow. Y esas son las verdades que duelen, Que a veces no queremos escuchar. pero que son necesarias. Que son necesarias. Tú, ¿qué verdad necesitas escuchar en este momento? Buena pregunta. Déjame pensar. Creo que necesito recordarme a mí mismo. Ajá. Que está bien no tener todas las respuestas. Uy, esa es buena. A veces la incertidumbre es parte del proceso. Totalmente. ¿Y tú? ¿Qué verdad necesitas escuchar? Creo que necesito aceptar que no puedo controlar todo lo que sucede a mi alrededor. Es difícil. Es una lección que me cuesta aprender. A todos nos cuesta. Pero si lo pienso bien, Sí. ¿no es liberador? Es liberador. Saber que no tenemos que cargar con el peso del mundo Sí, sobre nuestros hombros. Totalmente. Retomando nuestra inmersión en el sutil arte de que casi todo te importe una mierda, nos quedamos reflexionando sobre la importancia de identificar y cuestionar nuestros valores. Ajá. Esos valores que guían nuestras decisiones. Exactamente. Porque si no los examinamos, Claro, podemos terminar como Meredith, como Meredith. creyendo en algo que no era cierto. Justamente, por eso Manson nos da 3 preguntas clave Ok. para analizar si nuestros valores son sólidos Ajá. o nos están llevando por el camino equivocado. Suena interesante. ¿Cuáles son esas preguntas? La primera es, ¿por qué? Me parece que esto es un fracaso. Es una invitación a analizar la raíz de nuestra frustración. A veces lo que vemos como un fracaso Ajá. es una diferencia entre nuestras expectativas y la realidad. Claro. Nos imaginamos las cosas de cierta manera Exacto. y cuando salen como esperábamos, nos sentimos fracasados. Nos frustramos. Y la segunda pregunta. La segunda es, ¿qué tal si esto en realidad no es un fracaso? No nos reta a cuestionar nuestras suposiciones. A lo mejor lo que estamos viendo como un fracaso es en realidad una oportunidad disfrazada. Es como darle la vuelta a la tortilla. Totalmente. Buscar el lado positivo. El lado positivo. O la lección que podemos aprender de esa situación. Exactamente. Y la tercera pregunta, que a mí me parece la más poderosa, es, ¿estar equivocado crearía un problema mejor o peor que mi problema actual? Tanto para mí como para los demás. Y ese está fuerte. ¿Verdad? Nos obliga a pensar en las consecuencias de aferrarnos a nuestras creencias. Ajá. Incluso cuando hay evidencia que las contradice. Totalmente. A veces preferimos No ver la realidad esconder la cabeza. para no tener que cambiar. Exacto. Pero a veces darnos cuenta de que estamos equivocados Sí. nos abre puertas a nuevas oportunidades Claro. de crecimiento y aprendizaje. Cumplimiento. Nos libera de esa carga ¡De esa carga! de tener que tener siempre la razón. Totalmente. Y si después de hacernos estas preguntas, descubrimos que algunos de nuestros valores son defectuosos, Sí. ¿cómo los cambiamos? Buena pregunta. No debe ser fácil deshacernos de creencias Claro. que hemos tenido por mucho tiempo. Cambiar nuestros valores es un proceso que requiere honestidad, vulnerabilidad y estar dispuestos a enfrentar la incertidumbre. Ya veo. Pero te aseguro que es un proceso liberador. Sí. Es como quitarte una mochila llena de piedras que ya vas cargando por años. Alivio. ¿Verdad? Y hablando de relaciones, Manson también habla mucho de la importancia de la confianza De la confianza. y los límites. Y los límites, ¿verdad? Y la confianza es la base La base. de cualquier relación sana. Ya sea con nuestra pareja, familia, amigos. Con quien sea. Y para construir confianza, la honestidad y la vulnerabilidad son fundamentales. Son claves. Es verdad. Si no podemos ser nosotros mismos con la gente que queremos, Claro. ¿qué clase de relación tenemos? ¿Para qué? Pero a veces ser honestos puede ser difícil.
Uf, sí. Sobre todo cuando tenemos que dar o recibir una crítica. Por eso Manson usa la anécdota de su esposa y el atuendo. Sí. Cuando ella le pregunta qué opina, Ajá. él decide ser honesto. Ok. Aunque no sea lo que ella quiere escuchar, Es que a veces la verdad duele. duele. Pero en el fondo, esa honestidad es una muestra De respeto. de respeto y cariño. Exacto. Y los límites también son esenciales También para cuidar nuestras relaciones. para cuidarlas. ¿Por qué? ¿No es mejor ser flexibles y adaptarnos a los demás? Hasta cierto punto sí. Pero los límites nos ayudan a proteger nuestra individualidad Ya. y a evitar que nos pisoteen. Es como tener una cerca alrededor de nuestro jardín. Me gusta esa analogía. Permite que la gente entre, pero también protege nuestras flores. Protege lo nuestro. Exacto. Pero poner límites puede ser difícil, Pues eso no. sobre todo con las personas que queremos. Claro. ¿Cómo podemos hacerlo de una manera asertiva? La clave está en comunicar nuestros límites de Ok. manera clara, respetuosa y firme. Ya veo. No tenemos que ser agresivos ni herir a nadie, Claro. pero sí debemos ser claros con lo que nos hace sentir cómodos Y con lo que no. y con lo que no. Y si la otra persona no respeta nuestros límites, Ajá. ¿qué hacemos? En ese caso, es importante estar dispuestos a alejarnos de la relación. A veces es necesario. No podemos obligar a nadie a respetarnos. Claro. A veces, alejarse es la mejor forma de cuidarnos a nosotros mismos. De cuidarnos. Exacto. No podemos controlar el comportamiento de los demás. Pero sí podemos controlar cómo respondemos a él. Exacto. Y hablando de control, Pues, recordemos que una de las ideas centrales del sutil arte ajá. es que no podemos controlar todo lo que nos sucede, Así es, la vida está llena de imprevistos. de cosas que escapan a nuestro control Aferrarnos a la ilusión de control solo genera frustración y sufrimiento. y sufrimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Buena pregunta. Si no podemos controlar las circunstancias, ¿estamos condenados a ser víctimas de la vida? No, para nada. Good. La alternativa es aceptar la incertidumbre Ajá. como parte de la vida Ya. y enfocarnos en lo que sí podemos controlar. ¿Qué es eso? Nuestras acciones, Ok. nuestras decisiones y nuestra actitud. Eso me recuerda al principio de haz algo. Exacto. A veces la mejor manera de superar el miedo a lo desconocido Sí. es simplemente dar el primer paso. Manson nos cuenta cómo él usó este principio para crear su blog. Ajá. Tenía miedos e inseguridades, pero decidió empezar a trabajar en ello. Ok. Y poco a poco fue ganando confianza Y experiencia. y experiencia. Y al final, esa decisión lo llevó a donde está hoy. ¿A dónde está hoy? Es un gran ejemplo de cómo la acción, Ajá. aunque nazca del miedo, Aunque nazca de miedo. puede llevarnos a grandes logros. Totalmente. Y hasta ahora, ¿cuáles dirías que son los puntos clave que hemos visto? Bueno, hemos hablado de replantearnos nuestras ideas sobre la felicidad Ajá. y el sufrimiento, Lo que... de cuestionar nuestros valores, Ujú. de aceptar la incertidumbre, Sí. de construir confianza en nuestras relaciones, Ajá. de establecer límites saludables Límites, Álvaro. y de actuar a pesar del miedo. Excelente resumen. Ha sido un recorrido intenso, ¿De verdad? pero creo que muy valioso. Qué glorioso. Y ahora, para cerrar esta segunda parte, te propongo una pregunta para reflexionar. Dale. Si pudieras elegir solo una cosa Ajá. a la que darle importancia en tu vida. Uf, ¿cuál sería? Esa es una pregunta difícil Que requiere mucha reflexión. y creo que es un buen punto para que nuestros oyentes también se la planteen. Por supuesto. En la tercera y última parte de esta inmersión, Ajá. exploraremos la idea de la muerte como herramienta Uy. para vivir una vida más plena y significativa. Así es, no se pierdan la conclusión. De esta inmersión, En el sutil arte de que es casi todo. Te importa una mierda. de regreso en nuestro deep dive de el sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Aquí estamos. Y llevamos a la parte final, A la última. donde exploraremos un tema Que puede ser un poquito incómodo. que nos da cosa a veces, Ajá. la muerte. La muerte. Un tema que preferimos evitar. Evitar no pensar en él. Pero como bien dijiste, Sí, Manson lo aborda lo aborda. en una forma que invita a la reflexión. A la reflexión. No la ve como un final, No, no, no. sino como una herramienta Como una herramienta. para vivir una vida más plena Exactamente. en la parte anterior. Ajá. Nos quedamos pensando, Ujú. ¿en qué cosa elegiríamos Sí, si solo pudiéramos darle importancia a una sola en la vida? a una sola cosa. Y ahora me pregunto, Sí.
¿Cómo se relaciona la muerte con esa elección? Buena pregunta. Porque pareciera que son dos cosas Totalmente opuesta. totalmente opuestas. Para explorar esa conexión, Manson nos habla de Ernest Becker, ¿Quién es Ernest Becker? un antropólogo Ok. que decía que gran parte de nuestra conducta Ajá. está motivada por el miedo a la muerte. Claro, es natural Es natural tenerle miedo a lo desconocido. a lo desconocido. Pero ¿cómo podemos usar ese miedo a nuestro favor? Buena pregunta. En lugar de que nos paralice. Becker decía que creamos proyectos de inmortalidad. ¿Proyectos de qué? De inmortalidad. Como la fuente de la juventud. No a tanto así. Ok. Más bien, cosas como la fama, Ajá. el poder, Ok. la riqueza, Ya. para intentar trascender nuestra mortalidad y dejar una huella en el mundo. Claro. Oh. Como si intentáramos dejar un legado. Un legado. Para que no se los olvide después de morir. Exactamente. Pero ¿no es eso un poco egoísta? Puede serlo. Vivir para ser recordados. Manson, basándose en las ideas de Becker, Ajá. nos dice que la verdadera libertad Ok. es en aceptar nuestra mortalidad, En aceptar que nos vamos a morir. que no somos eternos. Exacto. Al hacerlo, Al aceptarlo. nos liberamos de la necesidad de perseguir Oh. esos proyectos de inmortalidad. Esos proyectos. Y podemos enfocarnos En lo importante. en vivir una vida más auténtica Más real. en el presente. En el aquí y ahora. Nos suena paradójico, Paradójico. pero empiezo a entenderlo. Yo también. Al aceptar que nuestra existencia es finita, Que se acaba podemos apreciar cada momento cada instante con más intensidad con más intensidad. y enfocarnos en lo que realmente nos importa. En lo que realmente vale la pena. Exacto, y para ilustrar esto, Ajá. cómo enfrentar nuestra propia mortalidad Sí. puede transformarnos. Transformarnos. Manson comparte una experiencia personal muy fuerte. Muy fuerte. A los 19 años, Muy joven. presenció la muerte accidental de un amigo cercano. De un amigo cercano. Wow, eso debe haber sido terrible. Fue un momento decisivo en su vida. ¿Cómo lo marcó esa experiencia? A partir de ese día, Ajá, empezó a cuestionarse el sentido de la vida entiendo. y la importancia de vivir cada día al máximo. Es comprensible. Es comprensible. Un evento así te hace replantarte todo. Te cambia la perspectiva. Te das cuenta de que la vida es frágil Sí, y que no debemos dar nada por sentado. nada. Y eso fue lo que le pasó a Manson. También es Empezó a vivir con mayor conciencia con mayor conciencia de su propia mortalidad, de que la vida se acaba. lo que lo llevó a tomar decisiones más valientes Más valiente. y a perseguir sus sueños con más pasión. Con más pasión. Es un recordatorio de que a veces las experiencias dolorosas Las experiencias dolorosas. nos enseñan las lecciones más importantes. Las más importantes. Y aunque la muerte nos genere miedo, Aunque nos genere miedo. también puede ser una fuente de inspiración De inspiración. para vivir mejor. Exactamente. Al recordar que nuestro tiempo es limitado, Limitado podemos liberarnos de las preocupaciones triviales de lo que no importa. y enfocarnos en lo que realmente nos hace felices. En lo que realmente vale la pena. Ok, entonces, ¿cómo integramos esta perspectiva de la muerte Ajá. en nuestra vida diaria? Buena pregunta. Debemos pensar en ella todo el tiempo. No se trata de obsesionarnos, Ya, sino de tenerla presente, tenerla presente. de usar esa conciencia Ajá. para tomar decisiones más auténticas Más reales. y vivir con mayor intensidad. Con mayor intensidad, ¿algún consejo para poner esto en práctica? Una buena práctica es hacernos preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Por ejemplo, si supiera que me queda un año de vida, ¿seguiría haciendo lo que hago? Uf, esa está fuerte. ¿De qué me arrepentiría si mi tiempo se acabara mañana? Esas preguntas nos ayudan a conectar con nuestras prioridades Con lo que realmente importa. y a dejar de lado Lo que no nos llena. lo que no nos llena. Nos invitan a vivir con un propósito. Con un propósito. Right. Exacto. Y al final, Al final, de eso se trata, el sutil arte de que casi todo, importa una mierda. De eso se trata. De elegir nuestras batallas. Elegir nuestras batallas. Aceptar lo que no podemos controlar. Aceptar Y enfocarnos en lo que realmente nos importa. en lo que realmente vale la pena. Ha sido un viaje fascinante explorar este libro contigo. Un placer. Y creo que el mensaje final es muy poderoso. Muy poderoso. La vida es un regalo. La vida es un regalo. Aceptémosla con sus luces y sombras. Con todo. Y aprovechémosla al máximo. Al máximo. Muchas gracias por acompañarnos en este deep dive. Gracias a ustedes por la invitación. Y recuerden, Mm. no se trata de no importarnos nada,
sino de darle importancia a lo que realmente vale la pena. A lo que realmente vale la pena. Hasta la próxima.